Estamos de regreso en este gobierno de la mañana, son las 9:09 y es el momento entonces de presentar a nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis, muy buenos días, los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, para Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez y todo el equipo técnico y de producción que hacen posible cada día, cada mañana, el gobierno de la mañana. Los buenos días para don Álvaro Albelo Hijo, como cada día tempranito, don Álvaro, mis afectos y mi abrazo caluroso para usted. Los buenos días para mis compañeros aquí en cabina, los buenos días para el país. En el contexto actual en el que nos encontramos y desde julio específicamente de este año, mes en el que se llevó a cabo el magnicidio del presidente de Haití, ese país ha vivido o vive en una profunda crisis, una crisis de gobernabilidad, porque no hay gobierno, todo parece indicar que las bandas armadas son las que gobiernan, las que dirigen, son las que dan rueda de prensa, son las que definen el día a día de ese país. Es una crisis también de gobierno porque no existen las instituciones y si existen, no funcionan. Hay una grave crisis de seguridad donde cualquier ciudadano, ya sea un ciudadano haitiano, ya sea una persona de cualquier nacionalidad que esté allí, pues no está seguro, en cualquier momento puede ser víctima de un secuestro. En ese contexto, en esa situación que estamos viviendo y que... Doctora Julieta Tejada. Adelante, ¿verdad? Don Álvaro. Incluso tú dices el secuestro. Bueno, soltaron ayer 3 camioneros dominicanos que tenían meses secuestrados. Hay 2 más que no han soltado. Ayer la familia celebró, pero fíjate cómo es eso. No solo 17 estadounidenses y un canadiense. No solo, como tú dices, secuestran a cualquiera, sino a los dominicanos siempre les ha caído esto de los camioneros para robarse los camiones, robarse la mercancía y matar también a los camioneros, como ha sido. Ayer el jefe de la banda, el jefe de los criminales, soltó 3. Así es, porque como decía don Álvaro, son las bandas armadas las que definen la vida de ese país. Son los que están realmente gobernando y por eso decimos que ese país vive en una crisis de gobernabilidad, vive una crisis en sus instituciones, nada funciona. Pero en ese contexto que vive Haití, llamó o ha llamado durante todo este tiempo poderosamente la atención de los que le damos seguimiento a esta situación y decía que República Dominicana, por las razones que todos conocemos, pues es el más afectado como país de cualquier otro país que pudiera haberse afectado por esta situación en Haití. Bueno, pues también ha llamado la atención a la comunidad internacional y también, bueno, pues ha visto la indiferencia que ha demostrado esta llamada comunidad internacional, que no es más que los países poderosos, Estados Unidos, Canadá, Francia. Y bueno, y uno se preguntaba, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta indiferencia? ¿Por qué Estados Unidos no se muestra interesado, no reacciona? Incluso con 16 ciudadanos americanos y un ciudadano canadiense secuestrado en ese país. Bueno, pues las declaraciones del subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, el señor Todd D. Robinson, despejó la situación, por lo menos dijo claramente que Estados Unidos no iba a intervenir en Haití. Entonces ya, bueno, ya por lo menos se sabe que a Estados Unidos no le interesa ese país, que la comunidad internacional no va a ir en rescate de Haití
Y el funcionario lo dijo muy claro cuando se refería a que la crisis interna de Haití es un problema, según él, que le compete a los haitianos y a sus instituciones. Lo que quieren es en realidad, Julieta, es que República Dominicana intervenga en Haití. Entonces ellos tener la excusa de que tienen que intervenir para poner orden en el caos, para separar a las dos naciones, que no son dos naciones, sino una nación y una selva, pero bueno. Y que por lo tanto, para evitar que otras cosas así sucedan en otros países, ellos tienen que intervenir después que intervenga República Dominicana. Sin embargo, vemos cómo ante un llamado a protesta del pueblo cubano, Estados Unidos sale inmediatamente y pide apoyo a la comunidad internacional para el pueblo cubano. Y lo hace a través del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien dijo que invitaba a los socios democráticos de su país a que se hagan eco del respaldo de Washington a los manifestantes cubanos que buscan ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Dice él, debemos... preocupa mucho e intervienen y piden intervenciones, perdón, con lo de Venezuela, que va a celebrar ahora elecciones, con lo de Nicaragua y lo de Cuba, pero lo de Haití no les interesa. Dice él, don Álvaro y amigos que nos escuchan, compañeros aquí en cabina, debemos hablar con una sola voz, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, pidiendo al gobierno cubano que respete a quienes ejercen sus derechos en la protesta pacífica que estaba llamada para realizarse en el día de ayer, lunes 15 de noviembre, y que libere a todos los detenidos injustamente. Estados Unidos está con el pueblo de Cuba, subrayó Blinken, quien condenó enérgicamente las tácticas de intimidación de La Habana y dijo que es imperativo, oigan bien, es imperativo, dice Blinken, que la comunidad internacional defienda estos derechos cuando y donde quiera que se vean amenazados. Y entonces yo me pregunto, ¿y los derechos de los haitianos? Con Cuba. Ocuparon Cuba cuando el supuesto apoyo a los patriotas de Martí, etcétera, en la lucha contra España. Entonces se metieron en la guerra contra España para darle una supuesta libertad al pueblo cubano y fue para someterlo, la famosa enmienda Platt, para someter al pueblo cubano, y fue sometido como una colonia y así continuó con el pueblo cubano. Sí, claro, por ejemplo, cuando Batista estaban con Cuba, Batista, un gángster, un ladrón, el jefe cubano de la mafia internacional, y ellos dándole un apoyo total. Ahí estaban con el pueblo cubano. Ahora, bueno, están de nuevo con los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses. Y yo quiero saber si no les importan millones de haitianos. Exacto. Entonces uno se pregunta, don Álvaro, y es que los haitianos no tienen derechos. Esos derechos que está proclamando Estados Unidos, esos derechos a las libertades públicas que tiene el pueblo cubano y que yo soy la primera en reconocerles, bueno, pero y esos mismos derechos no tienen los haitianos, porque los haitianos tienen derecho a comer, los haitianos tienen derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Los haitianos tienen derecho a que sus mujeres y sus ciudadanos puedan ir a los hospitales y tienen derecho a acceder a servicios de salud, por ejemplo. Y los haitianos no tienen derecho a tener seguridad, a transitar libremente, tranquilo. No tienen derecho a desarrollarse, porque bajo el caos, la crisis, no puede haber desarrollo. Entonces, es que los derechos de los haitianos son menos
importante para los Estados Unidos que los derechos de los cubanos. Es que Haití como país no tiene derecho a que se le reconozcan, valga la redundancia, sus derechos en la comunidad internacional, como se le está reconociendo a Cuba el derecho que tienen sus ciudadanos a protestar, a ejercer sus derechos a la protesta, a la inconformidad, a ejercer, a reclamar las libertades públicas que dicen no tienen en ese país. Fíjense que el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, hace esas declaraciones e inmediatamente la ONU hace también unas declaraciones. E inmediatamente la ONU se pronuncia en la misma línea que los Estados Unidos. Y no nos ha de extrañar que en pocas horas o en los próximos días la Organización de Estados Americanos también se pronuncie en ese mismo sentido con respecto a Cuba. Comandante doctor Ernesto Guevara de la Serna llegó a decir en un discurso en las mismas Naciones Unidas que las Naciones Unidas y la OEA no eran organismos independientes, sino ministerios de colonias del imperio. Bueno, esto parece una prueba de eso que usted acaba de señalar, porque inmediatamente el secretario de Estado de los Estados Unidos hace este tipo de declaraciones, la ONU también. Y como decía, es muy probable que en las próximas horas la OEA también haga pronunciamientos en ese sentido. ¿Y qué pasa con Haití? Porque a la Organización de Estados Americanos, ya el país, República Dominicana, le hizo el reclamo, le pidió, le hizo la acotación de que la importancia que tiene para que vayan en apoyo de Haití. Pero también lo hizo el primer ministro Henry Ariel de Haití. Pidió públicamente, mediante una comunicación, apoyo técnico de la OEA. Sin embargo, la OEA ha hecho mutis. La OEA no ha dicho esta boca es mía. Incluso en una asamblea que se realiza días después de recibir la comunicación de Ariel Henry. Entonces uno tiene necesariamente que hacerse las preguntas cuando uno ve esta situación, cuando uno ve el contexto en el que se están desarrollando estas acciones, estas declaraciones. Bueno, es que los derechos solamente aplican para algunos países, para otros no. Esa posición de Estados Unidos me parece que es una posición injusta y me parece también que es una posición discriminatoria. Porque también, Julieta, es una posición de oro. ¿Por qué de oro? Porque en Haití ellos descubrieron, de ahí el lío del agua con República Dominicana, bueno, descubrieron la mina de oro más grande del mundo. Está ahí. No es la de la explotadora insaciable Barrigold, sino que está ahí. Ahora, entonces, por eso yo decía, quieren una intervención dominicana, una reacción haitiana como puedan, y entonces ante esa situación intervenir militarmente a Haití, convertirlo en una colonia militar y proceder a la explotación de esa mina de oro. Por eso es que hay que apoyar al 100% todas las medidas que está llevando a cabo el presidente de la República con el propósito de controlar esa frontera, de controlar las migraciones y que sea entonces Haití, como bien ha dicho Estados Unidos, que es la policía del mundo, sobre todo de este lado del mundo, que sea entonces Haití quien resuelva sus problemas, como decimos aquí, que se rasque con sus propias uñas. Llévatelo, Cundo.